Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con ustedes este día miércoles 21 de marzo de 2018. Estamos en vivo, son las 10 de la noche, ahí dice el relojito 32 minutos, un poco tarde, siempre estamos añorando esa media hora más temprano de Palabra Suelta, volver a ese horario de siempre de Palabra Suelta, pero estamos en vivo. Lo importante es que cuando hacemos eso, que tendemos a hacerlo la mayoría de las veces, porque el programa adquiere un beneficio mayor, que es la posibilidad de su participación, sus llamadas telefónicas, que muchísimas veces ayudan a hacer este programa. Así que pronto aparecerán, sí, ya están ahí, los números telefónicos del estudio de la televisión pública acá en la ciudad de Quito, esperando, como le digo, le reitero, su participación. Esta noche vamos a hablar de un tema muy apasionante, la ciudad. La ciudad, que es el espacio, el lugar, el espacio ese vital donde desarrollamos nuestra cotidianidad. Y más aún en este siglo XXI, cuando la humanidad entera, puede ser incluso eso un poco penoso, tiende a vivir en las ciudades. El grueso de la población planetaria tiende a vivir en las ciudades. Y América Latina es la región de este planeta que más rápidamente vive ese proceso. No por gusto, Quito fue la sede de Hábitat 3, esta conferencia de Naciones Unidas que se hace cada 20 años. Y digo no por gusto porque Quito, capital del Ecuador, Ecuador país latinoamericano, y Naciones Unidas fue sensible a ese dato y fue la sede de Hábitat 3. Para hablar de la ciudad, hablamos, o tenemos aquí más bien, al concejal Carlos Páez Pérez, concejal de este colegiado del municipio de Quito. Carlos Páez tiene una enorme experiencia en el tema de la ciudad también. De hecho, su formación es ingeniero civil y ambiental. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por invitarme. Hábitat 3, empezamos con eso. Me imagino que también tú te generaste muchísimas expectativas por la presencia de este encuentro planetario que convocaba a casi todos los países de este planeta, ríos de delegaciones de todo el mundo vinieron a Quito. Yo tengo la impresión, que quizá esté yo equivocado, que no supimos aprovechar plenamente la cuestión de Hábitat 3 aquí en Quito. Bueno, fue hace año y medio más o menos, sí, en octubre del 2016. Y yo creo que el Hábitat 3 tuvo dos momentos, el momento formal, oficial, el de las conferencias académicas, pero también hubo un Hábitat 3 paralelo, bueno, varios Hábitat 3 paralelos, en el que más bien las organizaciones sociales, los movimientos vecinales, la gente que está preocupada en la construcción día a día de ciudades equitativas, solidarias, etcétera, también nos reunimos y trabajamos en ello. Yo tuve la oportunidad de formar parte de un espacio preparatorio de Hábitat 3 desde la sociedad civil, desde la voz alternativa, digamos, de los que no iban a estar en los programas oficiales y en las mesas oficiales. Y digo que es un tema tremendamente rico. Yo no critico el hecho oficial, lo que estoy diciendo es que existió algo más allá de aquello. Y en Quito hubo efectivamente un movimiento importante en este sentido, a nivel nacional y regional también, y hubo también una lógica de construir algunas aventuras urbanas a propósito del Hábitat 3, que fue auspiciado por la propia organización del evento, que hubieron eventos en La Mariscal, en el sector de La Tola, en algunos otros barrios de Quito, en donde nos movimos. Y lo que me parece a mí es que todo lo que allí se discutió tiene que ser aterrizado, tiene que ser reflexionado a la luz de las condiciones específicas de Quito, que si bien tiene problemas como toda ciudad grande, como una capital que es, tiene problemas que son comunes, digamos, en todas las zonas similares. Existen también las particularidades de Quito que requieren ser debidamente conocidas y procesadas a la luz de estas nuevas teorías, de estas nuevas ideas, de estas nuevas ilusiones que se nos plantea para un mundo que camine efectivamente hacia la ciudad. Quizá debí ser más preciso, o la crítica podría yo enfilarla a que me da la sensación de que se habló más
de Hábitat 3 con fines como turísticos que aprovechar a fondo lo que se estaba debatiendo en esos días y que debemos seguir debatiendo. Naciones Unidas ha hablado de la Agenda 2030, el desarrollo sostenible, el futuro que queremos, consecuentemente las ciudades que queremos. Ahí me da la sensación que no le pusimos mayor fuerza a esos temas y más hubo esta vertiente como turística, ¿no? Bueno, digamos que la alcaldía, que fue la que recibió, no se caracteriza justamente por las propuestas, por la visión estratégica, por señalar nuevos rumbos para enfrentar los problemas que vive la ciudad. Pero más allá de aquello, vuelvo e insisto, donde efectivamente hubo algún tipo de acento en el hecho turístico, que también era importante para el país, porque era una vitrina ante miles de delegados que seguramente se llevaron una impresión, esperemos que así sea, buena de nuestra ciudad. La ciudad puso una cara bonita en esta época, pero más allá de eso, yo creo que efectivamente corresponde que tanto el gobierno local como las organizaciones sociales, la academia, los activistas que trabajan por los temas de la ciudad, sigamos reflexionando y sigamos tratando de concretar aquellas ideas que pueden señalarse como utópicas o como referenciales respecto a los problemas cotidianos que tenemos en Quito y también a los problemas más estructurales de la ciudad. Para Naciones Unidas, que agrupa 193 países, yo no digo que todo lo que diga Naciones Unidas es absolutamente valedero, ¿no? Hay mucha gente que incluso no le tiene paciencia a Naciones Unidas, más declarativa que práctica, ¿no? Vos estuviste por ahí, ¿no? Estuve por ahí, pero eso es absolutamente secundario. No digo, pero conoces cómo se mueven también esas altas diplomacias. Hay el énfasis mayor en el tema de la ciudad, el tema de la urbanización, como este proceso inevitable, urgente, que tenemos que enfrentarlo. Las ciudades intermedias se vuelven claves. ¿Tú qué opinas de eso? Sin duda, y yo creo que a veces la categorización es compleja porque efectivamente se comparten ciertas problemáticas, pero hay otros elementos que tienen que ser incorporados. Por ejemplo, no es lo mismo una ciudad de 500.000 de habitantes europea que una ciudad de 500.000 de habitantes latinoamericana. La edad de las ciudades europeas normalmente son ciudades viejas, centenarias, maduras, con ciudadanía que ha estado viviendo en estas ciudades por largos años y varias generaciones, que crea ciertos comportamientos y relaciones. Con grandes servicios. La ciudad con buenos servicios, normalmente de países ricos que tienen la posibilidad de efectivamente universalizar los servicios. Las ciudades latinoamericanas, las ecuatorianas incluso, son ciudades que han crecido de la manera que lo han hecho de los 70 a esta parte. Quito, imagínate, en los años 70 tenía menos de 500.000 de habitantes, ¿no? Y ahora tenemos 2,5 millones de habitantes, como cantón, como distrito metropolitano, es decir, la concentración urbana y las parroquias, 2,5 millones de habitantes, es decir, parece casi más incluso. 5 veces la población que tenía hace 50 años, ¿no? Esto hace que muchos de quienes vivimos o viven en Quito, es la primera generación o la segunda generación que lo hace un conglomerado como este. Y en esos 50 años, en esos momentos de crecimiento de Quito, existió este fenómeno de la migración interna que hizo que Quito empiece a crecer a propósito del tema del boom petrolero, del primer boom petrolero, y que hizo que Quito se desarrolle lejos de cualquier idea de planificación, y más bien lo que hubo es una explosión de la producción social de los nuevos barrios que despectivamente a veces se llaman invasiones o irregulares, pero que fueron alternativas que la sociedad construyó frente a la incapacidad del Estado en su momento de atender la expectativa de la ciudadanía a suelo, a vivienda, a servicios básicos. Y nosotros tenemos experiencias que se estudian a nivel internacional, el Comité del Pueblo en los 70, la lucha de los pobres en los 80, la Roldós, la Pizulí, los Atucucho, los ranchos, y todo este crecimiento de estos barrios urbanos periféricos que le han configurado a la ciudad y que son los que ahora nos generan
generan este dilema de cómo estos barrios que lucharon en su momento por el derecho básico de un suelo para vivir para la gente que estuvo en estos procesos organizativos y de construcción social y que ahora reclaman con justa y legítima razón servicios públicos de buena calidad, espacio público de buena calidad, posibilidades de desarrollo productivo, educación para sus hijos, es decir, una situación que en 50 años a Quito le ha tocado enfrentar y que todavía le tiene en un proceso de construcción que no termina y que creo que en estos últimos años hemos perdido una valiosa oportunidad de poder ir configurando una línea estratégica de desarrollo inclusivo de la ciudad y sus habitantes. Las ciudades intermedias, en el caso latinoamericano y ecuatoriano en particular, como que todavía están a tiempo, como que todavía pueden hacer planificación y construir unas ciudades un poco más ordenadas, ¿no? A veces nos queda la sensación, por lo menos es mi percepción, que tanto Quito como Guayaquil ya no pueden. Están desbordadas las ciudades. La movilidad humana, el transporte, la comunicación, los servicios, como que han quedado desbordadas por ese crecimiento precisamente. Y de ahí la importancia de las ciudades intermedias. Cuenca está como Quito en los 70. Unos 600.000 habitantes más o menos. Loja está en 200.000 habitantes. Santo Domingo, que es la cuarta ciudad, es una ciudad nuevecita, digámoslo así, ¿no? Sí. Santo Domingo hace 30 años era apenas un punto de encuentro vial. En el tema de la ciudad y Quito en particular, ¿es exagerado decir que se nos ha ido de la mano, en el caso de Quito y Guayaquil, ciertos temas de planificación? Me parece que el crecimiento de los años anteriores fue efectivamente en los 70, en los 80, fue una explosión demográfica de la ciudad que generó, ¿no es cierto?, estos dobles estándares entre una parte consolidada, relativamente atendida en función de los servicios, y luego esta periferia urbana, ¿no es cierto?, de gente que venía a vivir en Quito buscando una expectativa de mayor o mejor desarrollo y que fue, digamos, desatendida. Y esto coincidió efectivamente además con la época neoliberal que vivió nuestro país, en donde el Estado se desatendió de estas posibilidades y por tanto hubo un serio declive en términos de la inversión pública para atender servicios de la ciudadanía que ahora son reconocidos como derechos. Y esto me parece un elemento fundamental y central. Pero creo que el proceso constituyente que vive nuestro país, en donde la Constitución reconoce, entre otras cosas, el derecho a la ciudad, que implica el derecho de todos quienes aquí habitamos, no solamente de disponer servicios básicos de buena calidad, que es lo elemental, sino de disfrutar efectivamente de lo que la ciudad ofrece como oportunidad de crecimiento en términos familiares, de fortalecimiento en términos comunitarios y de construcción de una relación social más equitativa y de igualdad de oportunidades. Quito es difícil. Porque es una ciudad compleja, es una ciudad diversa, es una ciudad que tiene un proceso de migración todavía importante, un crecimiento urbano que efectivamente se ha ido aplanando en la última década, pero que todavía nos genera unos desafíos como estos. Pero pese a ello, Quito tiene algunos datos importantes. La cobertura de agua potable, por ejemplo, es quizás de las más altas del país. Alcantarillado es de los más altos del país. La cobertura del servicio eléctrico no es tan alto como el agua, pero es importante. Pero hay otros temas que me parece que emergen, ¿no? Como el tema del espacio público, exacto, de la movilidad, de la calidad de la vida en los barrios. El aire. Pero yo te quiero plantear otra cosa antes, ¿no? Cuando partimos el poder, y hablamos del poder de los municipios, se trataba de que el ciudadano esté cerca del funcionario que está hecho cargo de ese poder, para poder hablar con él, plantearle qué es lo que te angustia, qué necesita tu barrio, qué necesita tu espacio vital. Eso quizá todavía se encuentra en las ciudades intermedias. Tú puedes encontrar en esas ciudades intermedias, en el caso ecuatoriano, a los alcaldes caminando libremente por la ciudad, y los vecinos se acercan y le pueden decir, oiga, alcalde, mire, en mi barrio, Quito y Guayaquil
ya no pueden hacer eso. A veces como estilos también de gobierno, ¿no? Pero, porque a veces se ha perdido esto de acostumbrarnos a ver que el funcionario público de nivel jerárquico superior tiene que caminar rodeado de guardaespaldas o asistentes y tiene que circular abusivamente a veces por el carril exclusivo de los buses con caravana de motos y de 4x4 que lo van custodiando. Esto me parece a mí que más bien es un estilo, ¿no? Es decir, yo creo que la cercanía es por las labores que desarrolla el municipio, es decir, quien recoge la basura al pie de tu casa es efectivamente una empresa municipal, quién es el encargado de pavimentar la calle es una empresa municipal, que tiene que lidiar con el tema del tránsito y el transporte es una entidad municipal. Y es por eso que quizás es un gobierno de cercanías, es más bien los estilos, ¿no? Quito tiene esta lógica de distribución de la ciudad en administraciones zonales que hace que incluso se acerque más el hecho del gobierno o del funcionario público hacia la población. Ahí el tema es cómo son entendidos estos espacios de poder y de ejercicio del gobierno, ¿no? Cuando, por ejemplo, en esta administración, en esta administración municipal, las zonas son utilizadas para repartir el poder político y ajustar la mayoría en el consejo, es decir, desatendiendo el verdadero sentido de estos espacios de optimización, digámoslo así, de la eficiencia municipal. ¿Qué es la cercanía? No en función del servicio a la gente, sino en función de articular las mayorías políticas para que se reflejen en el Consejo. Es ahí en donde se pierden estas lógicas y es por aquello que me parece que la ciudadanía en estos últimos años ha ido perdiendo esta confianza y esta credibilidad en el municipio, en su institucionalidad, y lo que corresponde es reflexionar nuevamente sobre aquello, reconstruir esta relación de la ciudadanía. Y yo insisto el término porque no es la población, es la ciudadanía, y cuando digo esto me refiero a sujetos de derecho respecto al gobierno municipal que tiene como obligación primordial atender y garantizar el goce de esos derechos. El funcionario... Estos son temas más bien que tienen que ver, me parece a mí, con los estilos y las posiciones políticos ideológicas, antes que con efectivamente el tamaño de las ciudades. Siempre será un desafío nuevo el tema de las ciudades, pero hay experiencias como, por ejemplo, es feo comparar, pero lo que pasa en Barcelona, ¿no es cierto?, en donde es una ciudad más grande que Quito, más moderna que Quito, y donde uno ve que hay esfuerzos efectivamente del gobierno municipal, del ayuntamiento de Barcelona, en términos de recuperar no solamente el contacto con la gente, sino crear mecanismos para que la población, los ciudadanos, sus organizaciones, formen parte, se incorporen en la construcción de la política pública y en el ejercicio del gobierno de la ciudad. Me anuncian que teníamos una llamada, ya la vamos a recuperar y vamos a darle paso a esa llamada. Has señalado esta suerte como de agotamiento de la ciudadanía frente al poder local actual, que ha suscitado, se vive este ambiente, y hay que decirlo con toda franqueza, de escepticismo, ¿no?, y de resignación. La ciudad luce maltratada y eso te debe de doler porque formas parte de ese cuerpo colegiado, no tomas decisiones ejecutivas probablemente, pero la ciudad luce maltratada en estos recientes años. Estamos atravesando, por ejemplo, como expresión de ese maltrato, la crisis de la recolección de la basura, por ejemplo, ¿no?, que es grave, ¿no?, es muy grave, y tenemos que asistir al espectáculo este. Se puede decir que la ciudadanía no colabora, pero está fallando el municipio en este tema hoy por hoy. Sin duda, y yo creo que la crisis de la basura es una expresión de lo que estábamos diciendo, en donde a una empresa como Emaceo, que es una empresa compleja, pero que estaba avanzando en niveles interesantes de eficiencia en la gestión, la mala administración de la empresa condujo a la situación que vivimos en estos últimos meses, ¿no? Situaciones de la recolección de la basura que generan un problema sanitario, un problema de ese nivel para
para la población en su entorno inmediato, pero además generan una situación de destrucción de la institucionalidad, al hecho de que, por ejemplo, equipo que se compró en el año 2016, es decir, equipo nuevo para las condiciones de servicio de un recolector de basura, se encuentran más tiempo en los talleres que brindando el servicio a la ciudadanía. Y entonces no solamente es el hecho ya inaceptable y dramático de ver las esquinas inundadas de basura y situaciones en las que la población legítimamente reclama, sino que ya analizando más es la afectación que se ha hecho a la institucionalidad, a la capacidad de gestión del municipio, afectando seriamente la funcionalidad de una empresa municipal. Estos me parece que son los temas que efectivamente tienen que ver con el hecho cotidiano inmediato, y uno podría decir, lo mismo ocurre con el mantenimiento de las calles, con el mantenimiento de los espacios públicos, los parques, con la inundación que tiene Quito de vendedores ambulantes y el descontrol del espacio público que existe. Pero también el problema de Quito es que los temas estructurales de la ciudad, como por ejemplo el hecho de la movilidad, el hecho del desarrollo urbano o el sentido del desarrollo urbano, tampoco han podido ser atendidos por esta administración municipal, y esto genera efectivamente una situación de criticidad respecto al manejo del gobierno municipal y su relación con la ciudadanía, que no ve reflejada en él su expectativa ni siquiera de cumplir con los ofrecimientos de campaña, y peor, haber hecho una reflexión más profunda sobre las directrices que debería emprender para señalar el presente y el destino futuro de la ciudad. Ítalo Rodríguez, de aquí, de la ciudad de Quito. Adelante, por favor, con su comentario. Buenas noches. Realmente para nosotros los quiteños es muy importante escucharles, pero lo que realmente nos ha pasado aquí en Quito es que los alcaldes que han llegado a la ciudad simplemente se acuerdan de su postura política. Estamos pasando este momento por una situación complicada, difícil, pero si ustedes se dan cuenta, aquí el alcalde no ama a Quito, simplemente ama su imagen y lo que ellos van a dar luego de ser alcalde. Entonces, realmente esta puerta que ustedes nos hacen ingresar acá, y realmente es penoso saber que la primera autoridad de la ciudad no le interesen los problemas de la ciudad. Ustedes saben cómo está Quito. Realmente todos los días en los canales de televisión hablan de los parques abandonados, de la inseguridad, de las calles anegadas de agua y lodo, pero al alcalde eso no le interesa. Le interesa posiblemente para el día de mañana ser candidato a la presidencia. Entonces yo pienso así. Muchas gracias por su presencia ahí, que hace que los quiteños nos podamos ubicar en ese lugar. A usted, muchas gracias. Carlos, un comentario por lo que acabas de escuchar. Si uno hace memoria, el tema fue que el alcalde llegó, y no lo digo yo, sino por boca de su asesor político, sin un conocimiento de la ciudad, y más bien desde una propuesta que me parece a mí era contraria al direccionamiento estratégico de la ciudad y una buena fórmula de marketing político, es decir, no más multas, no más impuestos. Era un mensaje tremendamente duro y fuerte en términos electorales, exacerbando esto de que decía el asesor del candidato entonces, Rodas, de que los quiteños no somos suizos y por tanto aquello de vivir en orden y en armonía y en respeto a la norma fue una cuestión que pudo haber sido explotado. Dijo Durán Barrera, se pensó que podía hacernos seguir viviendo en orden a los quiteños y a las quiteñas, nacidos aquí o llegados acá, y no somos eso.
por lo que tú acabas de decir, no somos suizos, queremos un poco de desorden. Y yo creo que quizás ahí es la exacerbación de los temas. Lo que se estaba planteando en la administración de Augusto Barrera era más bien consolidar un modelo de desarrollo de la ciudad con respeto a ciertas normas que deberían ser consensuadas entre la ciudadanía, más allá de los hechos que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, sino más bien el establecer ciertos consensos respecto a cómo podemos convivir en una ciudad compleja, difícil, con las situaciones que Quito genera. Pero de ese triunfo electoral, que además estuvo muy marcado por la coyuntura nacional entre el correísmo y el anticorreísmo, esto hay que decirlo, porque además muchos de los que votaron por Rodas así lo señalan y así lo reconocen, estábamos metidos en esa dinámica más bien de carácter nacional, y esto hizo que el triunfo de Rodas signifique un triunfo de una propuesta política prácticamente vacía, de un programa presentado electoralmente que era un collage de un conjunto de ofrecimientos donde no existía un hilo conductor y una visión estratégica de lo que debería hacerse. Y la ejecutoria a lo largo del tiempo ha significado una confirmación, primero, del desconocimiento de la ciudad y la ausencia de una propuesta programática, pero también el entendimiento de que el municipio de Quito podía ser visto como un trampolín político para futuras aspiraciones electorales. Y por eso todo el esfuerzo que se ha gastado en términos de posicionar una imagen, ¿no es cierto?, y de invertir muchísimo en el tema comunicacional antes que una reflexión seria y técnica sobre la problemática y las alternativas de solución. Y esto ha hecho que efectivamente en primer momento la figura del alcalde podía haberse posicionado efectivamente como ese liderazgo nuevo, pero desde más de un año atrás, yo diría un par de años, ha devenido, ¿no es cierto?, en una mala calificación de parte de la ciudadanía, y todas las encuestas coinciden en aquello, pero ya analizando el problema de Quito, en una pérdida de capacidades en la gestión municipal, una ausencia de liderazgo político para encontrar los consensos que se requieren, no solamente en el seno del Consejo, que es un hecho importante porque el Consejo representa la diversidad de opiniones y posiciones en la ciudad, sino también de convocar a la ciudadanía como actores para construir esas alternativas. Por ahí creo que se expresan esas situaciones, y lo que dice la persona que nos llama refleja aquello. La ciudad está mal tenida, la ciudad no está en su mejor momento y existe una suerte de descorazonamiento de la gente respecto a lo que puede ser a esta alcaldía. Más llamadas telefónicas, Carlos. Jorge Borja, desde Conocoto. Buenas noches y adelante, por favor. Un gusto escucharles a ustedes. Gracias. Pero parece que no hay una vivencia legal. Usted vaya a la 24 de mayo, yo me crié en la 24 de mayo, 50 años, y la 24 de mayo no va a cambiar en nada. Perdone, en cuanto al alcalde, no me parece justo de que no hay urinarios en las plazas mayores. Pero me gustaría saber que ustedes pueden caminar por la 24 de mayo con celular. Perdone, pero soy así de franco. Muchas gracias. Entonces, viven en sus carros particulares o en sus carros del alcalde o de la alcaldía, y obviamente van con los vidrios alzados y no viven una realidad. Perdone que se lo digo y muchas gracias. A usted, Carlos. Los temas del espacio público y los temas de seguridad son sin duda unos de los elementos que tienen que ser construidos. Nosotros apelamos y proponemos la necesidad de mejorar la calidad del espacio público, de convocar a la gente al espacio público, que nos parece que es la forma más razonable de mejorar la seguridad. Un espacio público vacío es un espacio público inseguro. Es un espacio público oscuro, de mala calidad, es inseguro. Y por tanto lo que hay es que hacer esta inversión importante en términos de entender el espacio público, no lo que queda fuera de las casas y que no es de nadie, sino como lo que une y permite, ¿no es cierto?, el contacto entre los ciudadanos, y es lo que efectivamente le da vida e identidad a la ciudad. La 24, un espacio emblemático, el propio centro histórico de Quito, seguramente la joya más importante
Es lo que hace de Quito único. Es lo que hace de Quito. Es lo que hace y le da la personalidad que tiene Quito. Quito. Y este es un espacio que deberíamos cuidarlo, no solo como museo para la visita, sino para la gente que ahí habita. Cómo mejoramos las condiciones de vida de la población, cómo mejoramos las condiciones de habitabilidad, cómo hacemos que el espacio público en el centro, por ejemplo, sea un espacio vivo con gente que quiere, con gente que ama el entorno inmediato donde vive. Estos son los desafíos efectivamente que nos toca enfrentar y estas son las propuestas que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, que la inversión en el espacio público no es solamente un elemento estético, es un elemento que efectivamente permite construir comunidad y esa construcción de comunidad, porque uno podría decir en una ciudad tan grande como Quito ya no tiene eso sentido y al contrario, en una ciudad tan grande como Quito lo que tiene sentido es recuperar los sentimientos de pertenencia de la gente respecto a ello, no esperar que todo lo resuelva el gobierno, no esperar que todo lo caiga del cielo, sino que ser una parte activa. Y para ello se requiere que el gobierno de la ciudad sea aliado del ciudadano, que no se pase cobrando las multas taimadamente, porque el discurso oficial es que no se lo hacía, sino que se pase, ¿no es cierto?, en propuestas que convoquen a la ciudadanía a construir colectivamente desde su barrio, desde su zona y para la ciudad, una forma de vida que nos reenamore de la ciudad y creo que ese es el mayor desafío que tenemos. Conversábamos más temprano, Carlos, sobre el desarrollo que en este momento tiene en la ciudad de Quito el Festival de Música Sacra. Es una maravilla porque los escenarios son los templos, las iglesias, estas joyas que tiene Quito. Pero cuando transitas, o si te quieres ir en trole, no es tan fácil. No hay la colaboración total, si partes desde el norte te advierten que puedes dejar ahí tu auto pero solo hasta las 6:30 de la tarde, entonces no sirve para nada, caminas por el centro histórico de Quito y los olores, la gente, es el baño de la gente, cualquier esquina, y entonces hay un maltrato, no estoy queriendo hablar desde una posición elitista, no quiero una ciudad europea en Quito, quiero a Quito, quiero una ciudad nuestra en Quito, pero una ciudad nuestra no quiere decir que tiene estas prácticas, estos usos, estas costumbres. Y ahí la participación de la gente es importante y ahí insisto en el concepto de un gobierno aliado, porque este festival de música sacra, digamos que se hace en la parte monumental de Quito y que tiene todos los apoyos oficiales y que sin duda es un elemento importante de generar identidad y de recuperar que la gente de Quito salga a la calle de noche, por ejemplo, a estos espectáculos. Pero hay otros esfuerzos que son igual de relevantes, por ejemplo, la gente de La Loma, y este sábado hay un evento de un recorrido que hacen los vecinos de La Loma organizados, convocan a la ciudadanía que vaya a conocer este tradicional barrio de la ciudad, que antes la gente tenía recelo de que era peligroso, de que no vale ir al centro porque la situación no es muy segura, y los propios habitantes, los propios vecinos, seguramente impulsados por una nueva generación de gente que recupera este carácter identitario de ser de La Loma, que hacen este esfuerzo. Lo que hace la gente en La Floresta, por ejemplo, de vez en cuando, ¿no es cierto?, que es abrir un poco el barrio a expresiones de los emprendimientos alternativos, de recuperar el carácter de vida del barrio. Lo que hacen, por ejemplo, porque a veces esto no se difunde, los sectores populares, el esfuerzo enorme y cotidiano que hacen en términos de mingas para dotarse de mejores situaciones en cuanto a la infraestructura y al espacio público, todo el bagaje cultural que tienen las parroquias, porque el hecho de ser parroquia a veces no se mide, pero es distinta la gente de Alangasí, por ejemplo, que la gente de Llano Chico. Es distinta la gente del sur de Quito que la gente del norte. Es distinta y en las parroquias a veces ocultos se mantiene y nosotros estamos proponiendo a través de una compañera una ordenanza para levantar el hecho cultural identitario de las parroquias rurales. Hay estos elementos que me parece que del sur de Quito, Carlos, y quiero pasarla. Es el señor Fabián Bulla. Fabián Bulla, desde el sur de Quito. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Gracias por la oportunidad.
Y yo quisiera felicitar la facilidad de palabra que tiene el señor concejal, que está hablando muy propios de los personajes de Alianza País, como fue el anterior alcalde, también Augusto Barrera. Sin embargo, yo quisiera preguntarles, después de 4 años que tuvieron la oportunidad de ser alcaldes, ¿por qué no hicieron las obras que hoy están criticando? Por ejemplo, yo vivo en el sur, barrios como Caupichu, desatendidos, no hay pavimentación, no hay escrituras. ¿Y por qué no hicieron obras en la época de Augusto Barrera? El hecho de que esté de alcalde el señor Rodas, precisamente fue por una insatisfacción general de la ciudad del alcalde Barrera. ¿Y por qué se olvidan de eso? 2 años pasaron publicando que el metro avanza en las propagandas de televisión, y cuando acabó la alcaldía de Augusto Barrera ni siquiera había un contrato firmado. Entonces, ¿por qué hacemos crítica del actual alcalde, que no soy partidario tampoco, pero por qué no ven los errores que cometieron? Y yo quisiera que digan cuál fue la obra emblemática de Augusto Barrera. Nosotros no vemos ninguna. Este alcalde Rodas por lo menos trajo 42 buses articulados de 3 vagones que han atendido hasta el sector del sur. Se han pavimentado calles acá por Quitumbe, se está haciendo la estación del metro en Quitumbe. Yo lo único que veo es de los concejales de Alianza País que existe una oposición feroz, total, a cualquier proyecto que el alcalde Rodas, que sí tiene falta de preparación administrativa, que tiene falta de conocimientos políticos, pero lo único que hacen es boicotear. Desde el teleférico que quieren hacer en el norte, los primeros en boicotear, concejales de Alianza País. El teleférico que quisieron hacer de la Argelia a Conocoto, Alianza País. O sea, criticar por criticar, boicotear por boicotear, nada más. Vamos y felicidades a escuchar por la lucidez y la expresión que tienen, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted. Ahí tienes Es una percepción. Nosotros, lejos de boicotear cualquier iniciativa, lo que sí hemos hecho es insistir en la necesidad de discutir sobre las pertinencias, oportunidades que tienen las distintas iniciativas. De hecho, en el Consejo, si es que el ciudadano que nos llama, vos mismo puedes hacer una valoración. La gran mayoría de ordenanzas se aprueban con el voto unánime de los 21 concejales. No como se las plantea originalmente desde la alcaldía, pero sino en el proceso de construcción legislativa, con los aportes y los cambios que son necesarios, y nosotros hemos aportado y permanentemente siendo propositivos en aquello. No creernos dueños de la verdad, pero sí creernos partícipes de un necesario debate en términos de construir alternativas que sean más potables, con la experiencia que efectivamente algunos de nosotros tuvimos en la administración municipal anterior. Cuando el señor dice, ¿qué se ha hecho por el sur de Quito? Nosotros pusimos, por ejemplo, en funcionamiento el corredor suroccidental y el suroccidental que va por la avenida Mariscal Sucre, y el suroriental que va por la avenida Maldonado, desde el centro, digamos, hasta el sector de Quitumbe, que significa un avance importante en términos de la consolidación de un sistema de transporte público que, una vez que empiece a funcionar el metro, deberá modificar sustancialmente para mejor las condiciones generales de movilidad. En la época del alcalde Barrera se hizo un aporte tremendamente importante, que fue regularizar más de 300 barrios que tenían esta odiosa calificación de irregulares y como tal no susceptibles de la inversión municipal ni de la atención dentro de las políticas públicas. Y cuando hablo de 300 barrios irregulares, estamos hablando de cientos de miles de personas que durante 15, 20, 25 años estuvieron construyendo la posibilidad de vida básicamente con sus propias fuerzas, sin la posibilidad de que el esfuerzo público acompañe esos procesos. Yo solamente quiero mostrar estos dos sentidos de la regularización de los barrios, porque también hubo en los procesos de regularización de comerciantes, regularización de transporte informal, calificado como pirata. Es decir, la ciudad no solamente es el espacio donde uno vive,
porque para vivir necesita trabajar y esta condición de espacio para actividades económicas es tremendamente fundamental. Se avanzaba en otros conceptos de transporte, la caja común, por ejemplo. Digo eso, sí, pero aparte de eso, el tema de regularizar todo aquello que era ilegal, irregular, pirata, fue incorporado racionalmente dentro de la planificación municipal en términos no solamente de darles un carnet a los ciudadanos, sino de incorporarles dentro de la óptica de preocupación de la intervención pública. Es un elemento tremendamente potente. En materia de transporte público, el funcionamiento del corredor suroccidental, del suroriental, la aplicación del tema de la caja común, el diseño del sistema integrado de transporte público y la conceptualización, el diseño, la planificación técnica, gran parte del financiamiento del metro, que es la mayor inversión en la historia de la ciudad. Cada uno puede tener la valoración, pero a mí me parece que no son elementos menores en la construcción de ciudad. Siempre va a ser, las ciudades nunca se acaban de construir, esto dicen algunos pensadores, ¿no? La ciudad está en permanente construcción y siempre va a hacer falta obra e inversión pública. Pero a mí me parece que el sentar la base de elementos estratégicos que construyen la ciudad en el presente y en el futuro, estos me parece que son los elementos centrales de lo que nosotros proponemos, insisto, lejos del boicot. Porque el tema de los cables que el ciudadano que nos llama refiere, no se caen por el boicot de Alianza País, se caen por el propio peso de una mala planificación. El Quito Cables fue señalado que iba a ser inaugurado el segundo semestre del año pasado y todavía no arranca la construcción. Y no arranca la construcción porque los estudios técnicos que sirvieron de base para las especificaciones de la contratación, fueron cuestionados por la administración, por la autoridad pública en materia de contratación, señalando que eran dirigidos para un solo proveedor. Y porque existe una falta de socialización y acuerdo con la comunidad en donde se va a implantar este proyecto. En este mismo programa hubo reacciones. No tiene que ver con un boicot, tiene que ver efectivamente con una posición responsable de alertar lo que nosotros entendemos como problemas y promover el debate al interior del Consejo y con la ciudadanía respecto a estas alternativas. Solo entre paréntesis y para terminar la respuesta, Javier. Nosotros nunca hemos tenido mayoría en el Consejo. Siempre fuimos minoría. Ahora que ha ocurrido todo este rearreglo político, digamos, a propósito de la transición de un gobierno a otro, ha hecho que efectivamente los bloques se modifiquen en su estructuración interna. Pero ni desde el primer día fuimos mayoría y, por tanto, jamás tuvimos la posibilidad, menos aún el interés o la voluntad de boicotear proyectos efectivos y necesarios para la ciudad. Más bien desde la intervención anterior del ciudadano Bulla, por ejemplo, él señaló los biarticulados, buses 41 dijo, buses 40 son, sí. Buses a diésel o a diésel, contrariando una tendencia. Tendríamos que ir hacia un transporte más limpio porque Quito tiene un problema de contaminación. Y estos son los temas que nosotros habíamos señalado, es decir, cuando Quito tiene efectivamente un problema de la calidad del aire, en gran parte por las emisiones vehiculares, que lo que había es que profundizar la utilización de vehículos que no se muevan con combustibles fósiles. Sin embargo, la alcaldía insistió en comprar los buses a diésel. Frente a eso nosotros no estuvimos de acuerdo y lo decimos con absoluta firmeza y con absoluta convicción de que estábamos en lo cierto. Tan así que ahora el municipio va a comprar nuevos buses, que estos ya son eléctricos, reconociendo que posiblemente lo que se hizo antes no era lo más apropiado para la ciudad. Y estos son los temas en los que nos parece que es legítimo expresar las desavenencias buscando que efectivamente sean atendidas. Pero ahí hay un caso. Primero, no lo boicoteamos y segundo, no se nos hizo caso. Y estos son los temas que está pagando ahora la administración. Voy a poner un solo otro ejemplo. El tema de la basura, y quiero volver a ello. El tema de la basura no ocurrió en diciembre del año pasado. Yo tengo cartas enviadas al gerente de la empresa de aseo y al propio alcalde desde diciembre del año anterior, del 2016, en donde haciendo un análisis de los informes operativos de la empresa,
identifico que existe este grave problema en que los camiones nuevos, en vez de estar en la calle trabajando, se pasaban más tiempo en los talleres. Y hago 4 o 5 advertencias de que existía un problema en el mantenimiento preventivo de esas unidades. Llegó incluso a la Comisión de Ambiente del Consejo, en donde exigimos del gerente un plan emergente para poder recuperar la capacidad operativa. No se hizo caso de ninguna de esas alternativas, propuestas, críticas, alertas que levantamos, y en diciembre ocurrió lo que ocurrió, y resulta ser que hasta ahora vivimos las secuelas de aquello. Y decir que esto es responsabilidad nuestra, a mí me parece que es injusto, digamos, con lo que está pasando, y es fácilmente constatable lo que te estoy señalando en términos de nuestro absoluto compromiso con la ciudad y nuestra absoluta vocación de proponer, hacer una crítica constructiva y propositiva en términos de los temas que la ciudad ha ido manejando en estos Más años. llamadas del sur, el señor Diego Cáceres. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, el tema es respecto a la basura, que justo acabo de topar el tema del concejal. Imagínense que a nosotros nos cobran 3,25 más en la carta de la luz, cuando en realidad aquí no hay ni siquiera un basurero. Yo le llamo desde la Independencia, desde el sur de Quito. Y el otro tema más que el concejal quisiera que entienda, con respecto al Metro de Quito, yo trabajaba para el Metro de Quito y votaron a 48 trabajadores de un frente para el hecho de meter a gente venezolana. No tengo nada en contra de ellos, pero no me parece que sea justo y nos voten a nosotros sin ni siquiera haber cumplido nuestro contrato. A lo que aduciendo el alcalde, cuando nosotros nos acercamos a él lo que supo decirnos es que él no tenía nada que ver con la empresa contratista, que era Odebrecht Acciona. Entonces, son casos injustos que pasan con algunos trabajadores, como nosotros, ex trabajadores del Metro de Quito. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, son esos temas, digamos, que los que me parece es que tiene que ser aclarado. Habría que reconocer cuál es la problemática específica, pero en todo caso el metro es una obra importante. El metro además dinamiza y genera la economía. Contractualmente debería estar terminada la construcción en abril del 2019 y luego de 6 meses de operación debería empezar a funcionar a finales del año 2019. Yo creo que existen unos 3-4 meses de atraso que se pretenden acelerar los trabajos para 2020 cumplirlos. estamos. 2020, pero el tema del metro, y esto quiero señalar, un hecho que me preocupa es que el metro jamás fue pensado como la solución, fue pensado como una parte fundamental en la solución que pasa por la estructuración de un sistema integrado de transporte público, que tiene otros elementos que están pendientes y han sido dejados de lado. Por ejemplo, la extensión del corredor desde Labrador hacia Calderón y Carapungo para atender a más de 200.000 personas. La extensión de la ecovía desde la Río Coca hasta el Comité del Pueblo para atender 100.000 personas más. La extensión de los corredores de transporte público desde Quito hacia el valle de Cumbaya, Tumbaco, El Quinche, hacia el valle de Los Tillos en el sector sur. Estos son elementos también estructurantes que lamentablemente están pendientes y han sido olvidados. La reestructuración de los contratos de operación de las cooperativas y compañías que permite la reestructuración de las rutas y los servicios para que cuando el metro empiece a funcionar se verifique una red, no de competencia y de correteo, sino de complementariedad para acercar el transporte público hacia donde vive la población. La incorporación de la tecnología, por ejemplo, con la tarjeta automática de recaudo y los sistemas de información a los usuarios de cómo tomar estos servicios. Es decir, hay un cúmulo de decisiones alrededor del metro que no se han tomado. Y otra que es tremendamente importante y que yo personalmente estoy insistiendo en la necesidad de que se atienda. Alrededor de cada una de las estaciones del metro, por la capacidad que tiene este sistema de movilización de personas, es necesario pensar el reordenamiento urbano, repensar cómo se va a dar el desarrollo urbano, porque eso permite impedir que la ciudad se siga chorreando hacia los valles, afectando zonas agrícolas, zonas de protección ecológica como el Cerro del Ilaló, por ejemplo, y que la ciudad más bien tienda a densificarse
con buena calidad del servicio alrededor de las estaciones del metro. Estos son temas en los que hemos venido insistiendo. Ya no tienen que ver con la cotidianidad de la basura o del bache en la calle, tienen que ver con los elementos estructurantes de la ciudad, con esta visión estratégica, pero son temas que también han sido dejados de lado. Insistimos en ello, me canso mandando cartas, convocando a los funcionarios responsables, en las propias sesiones del Consejo, levantando esta necesidad de repensar estas situaciones, y este es el aporte que como concejales cotidiana y permanentemente hacemos en beneficio de la ciudad, Javier y estimados televidentes. No boicoteamos una gestión, sino por el contrario, apuntalamos la necesidad y decisión de Quito de ir construyendo su futuro. A mí me ha llegado este libro, Carlos, Quito, 4 cuentos urbanos, de Antonio Narváez, un arquitecto. Entre otras cosas, muchas de las cosas que están planteadas en este libro, por ejemplo, este crecimiento hacia los valles, este chorreo, como tú lo dices, del crecimiento hasta bastante desordenado de la ciudad y que después complica la vida de la administración, porque hay que llevar los servicios a esos espacios y son muy caros llevar esos servicios. Sí. También se da por la especulación. Yo tenía una quintita, digo, no yo, ¿no? El ejemplo del libro, y bueno, mi quintita me va a rendir muchísimo si la urbanizo, pues. Y entonces me pongo a especular con todas esas tierras, y eso también explica cierto crecimiento de Quito. ¿Lo compartes ese punto de vista? Sí, cómo no, porque a diferencia de, por ejemplo, el lado occidental de Quito, que se trepa a las laderas, que es fruto de estos procesos de construcción social, del tema del hábitat y la vivienda, más bien en los valles lo que existe es la presión de los sectores y el desarrollo inmobiliario, ¿no? En donde está muchísimo del tema especulativo. Esa es una situación que Quito debería, ese es uno de los consensos que yo estoy reclamando que deberíamos tener. Un consenso de decir, estudiemos una moratoria al crecimiento de la ciudad de manera horizontal y planteemos posibilidades de un crecimiento vertical en aquellas zonas mejor consolidadas de la ciudad, que dotándolas de buenos servicios, espacio público, ambientes arquitectónicamente apropiados, no cajas de fósforo una tras de otra, sino ambientes arquitectónicamente pensados para el desarrollo urbano, para el desarrollo pleno de la gente. Ese es uno de los consensos que me parece que tenemos que arribar. Y esto implica efectivamente poner ciertos límites desde el punto de vista de la gestión municipal, pero también controlar el mercado, porque no puede ser que la ciudad se desarrolle en función de la expectativa del propietario de un suelo que puede especular de esa manera o puede ganar un poco más de plata, y la expectativa del desarrollador inmobiliario. El desarrollo inmobiliario es fundamental en una ciudad, pero requiere que esas lógicas del mercado estén subordinadas al interés más alto, que es el interés de la ciudad, y ello implica, ¿no es cierto?, llegar a estos acuerdos. El metro, entre otras cosas, facilita estos procesos de densificación y de crecimiento vertical de las ciudades. El desarrollo del transporte público ayuda en estas direcciones. La construcción de nuevas centralidades y de mejoramiento del espacio público ayuda. Nadie quiere vivir en un sitio en donde es feo y por tanto se tienden a vivir en los valles. Si uno recupera la inversión, recupera la calidad de la vida en la parte consolidada, yo creo que es un elemento central de la ciudad. Yo invito a la gente que nos ve, siempre hago esta reflexión. Si uno mira la 10 de agosto, que es el eje vial más importante de la ciudad, entre Labrador y San Blas, y uno camina por ahí, se fija en los edificios que están en las veredas, va a encontrar que hay muchísimos edificios desocupados o con cajas que muestran una subocupación de esa construcción, y muchísimos galpones alrededor de la Colón, por ejemplo, hacia el norte, que son todavía cuestiones temporales de venta de repuestos o almacenes temporales que están viendo qué pasa con esta zona. La 10 de agosto es una zona que requiere un esfuerzo del conjunto de la ciudad
para potenciar toda su capacidad de recibir habitación, de recibir en buenas condiciones de vivienda. Y esto es un elemento que impide que la ciudad siga creciendo. Porque los problemas no solamente son para la ciudad en términos de la plata, que significa llevar agua, alcantarillado, calles, transporte. Es para quienes viven allá, que se van con la ilusión de vivir en el valle y que todas las mañanas tienen que sufrir la congestión de regresar aquí. Qué martirio. Creo que es un tema en donde somos víctimas y victimarios, quienes han optado por esas decisiones, pero con ellos hay que construir alternativas de mejor conectividad con la ciudad, y para el resto de la ciudad hay que generar alternativas de quedarse a vivir aquí, de ocupar de mejor manera, más sustentablemente, el espacio que sí existe disponible, de tal manera de hacerlo. Esto no ocurre de la noche a la mañana, vivir donde desarrollas tu vida, ¿no? Esto ocurre con un direccionamiento estratégico, ocurre con una visión clara y con un liderazgo político de consensuar con la ciudadanía estas directrices. Me parece que es el compromiso y la necesidad que tenemos Quiero ahora. recibir una última llamada antes de que se agote completamente el tiempo. El señor Marcelo Moreno, de acá de Quito. Buenas noches, adelante, por favor. Muy buenas noches. En primero, agradecerle mucho por la oportunidad y felicitarle al Consejo Municipal, al alcalde, porque creo que debemos, como quiteños, ser hombres proactivos, positivos. Creo que Quito es una ciudad que ha crecido enormemente. Quisiera preguntarle al concejal si Quito necesita ya no tener solo administraciones como las tiene, sino ya alcaldes definitivamente. Si mañana nosotros como quiteños necesitamos tener un alcalde en el centro histórico, un alcalde en el Valle de los Chillos, es decir, en donde los ingresos que se produzcan sean administrados, porque yo creo que tener un alcalde en Quito ya no es suficiente. El segundo punto, quisiera preguntarle al concejal si usted conoce cuántos predios patrimoniales en el centro histórico donde yo dispongo de mi oficina están abandonados, donde en Conocoto, por ejemplo, donde vivo, ¿no es cierto?, no se recaudan o no se dan medidas, por ejemplo, para poner en orden el tránsito, ¿no es cierto?, y donde cualquier persona se para a dirigir el tránsito cuando se debería poner orden. Por ejemplo, en Conocoto hay un desorden total con el tránsito, ¿no? Esos son los problemas que realmente necesitamos. Yo creo, de la experiencia, soy municipalista por 25 años trabajando, le preguntaría, si usted fuera alcalde, señor concejal, independientemente de cualquier situación política, le pregunto, de mi experiencia he visto que todos los municipios en donde el consejo, cualquiera que éste sea, con cualquier conformación política, y un alcalde no trabajan en conjunto, tienen como resultado todos los problemas que los quiteños vivimos. Basura, desorden, inseguridad. No creo que hay que encontrar culpables, hay que encontrar soluciones. Veo que usted es un hombre proactivo, positivo, propositivo. Lo importante es, ojalá que los quiteños, más allá de eso, busquemos tener una nueva administración con nuevos alcaldes. Muchas gracias. Yo creo que una fortaleza que tiene Quito es su carácter de distrito metropolitano y el que exista un municipio metropolitano que tiene gobernabilidad sobre todo el territorio. Yo no comparto el hecho de que se segmente la ciudad en distintas municipalidades porque ahí van a generarse mayores Lima, problemas. por ejemplo, ¿no? Y hay muchos ejemplos. México, ¿no es cierto?, en ese crecimiento en donde ya son varios municipios y existe un gobierno de la ciudad, gobiernos de las otras ciudades que se han ido conurbando, un gobierno de la región, del Estado y un gobierno nacional, es decir, una situación compleja. Lo que sí creo, y en esto pretendo suscribir lo que dice la persona que acaba de llamarnos, el señor Moreno, es que requerimos darles más fuerza a las administraciones zonales. Esto sí es absolutamente cierto. Y las administraciones zonales que trabajen en manera, como él dice, en unidad de criterio y de pensamiento con la alcaldía. Porque lo que ha ocurrido ahora es que, por ejemplo, en Quitumbe hemos tenido en menos de 4 años 7 administradores zonales y cada uno de ellos dependiendo, según sus propias palabras, a uno u otro concejal y no propiamente al alcalde. Es ahí cuando el señor Moreno dice, cuando se generan este tipo de conflictos, es en donde
los problemas emergen. Yo creo que se requiere que efectivamente las administraciones zonales tengan mayores competencias, mayores presupuestos y mayores capacidades de gestión de tal manera de atender más cercanamente lo que habíamos dicho antes, la expectativa de la ciudadanía. Pero creo que es un valor de Quito su condición de distrito metropolitano y es un elemento tremendamente potente el tener un gobierno con incidencia y competencia en toda la región. Respecto a lo otro, yo también creo que lo que hace falta es construir estos espacios de unidad que no se construyen en la mera declaración, vuelvo e insisto, se acrisolan en el debate, en la construcción colectiva de imaginarios que nos lleguen, que nos enamoren, que hagan que suscribamos. Y estos temas son los que permanentemente nosotros estamos proponiendo a la ciudadanía, algunos de los cuales hemos referido en esta entrevista. Último tema, bueno, no es el último tema, una ciudad, como tú lo acabas de decir, es un ente vivo, casi infinito. No se agotan los temas de una ciudad y no se van a agotar nunca. Pero hablábamos también más temprano los temas del tránsito en Quito, ¿no? ¿Por qué estos agentes de tránsito parecería que hacen lo que les da la gana con el tránsito en Quito? Rompen las secuencias, deciden que el semáforo se puso en verde, no dejo pasar a esa calle, voy a seguir dándole prioridad a la avenida y luego producen unas congestiones vehiculares terribles. ¿No hay alguien que haga entender que es válido respetar la sincronía, uno supone, ¿no?, de los semáforos y no ir trasladando los problemas a la siguiente bocacalle? ¿Por qué tengo esa impresión de que los agentes del tránsito están haciendo lo que a ellos les parece? Ese es un tema grave. Yo fui partidario de la descentralización de la competencia de tránsito para que se la entregue a los municipios. Me correspondió como secretario de Movilidad en la administración del alcalde Barrera el concretar, digamos, esta disposición constitucional y legal que aterrice en el hecho de la competencia. Y lo vimos con buena lógica porque nos parecía que los agentes de tránsito podían responder a una planificación municipal y no como antes que el agente de tránsito, a ser un policía nacional que depende de otras jerarquías, no podía necesariamente coordinarse acá y tuvimos varias experiencias en este sentido. Creo que las directrices a los agentes de tránsito son las equivocadas. Esto de, por ejemplo, alentar la invasión de los carriles exclusivos del transporte público es una aberración que le ha costado mucho a la propia empresa y sin duda a la calidad del servicio. Esto de irrespetar los ciclos semafóricos, permitiendo que se encolen muchas veces las unidades del transporte público para dar preferencia al tránsito liviano. El hacerse de la vista gorda frente a aquellos que se parquean en la vereda o se parquean en una ciclovía. Creo que estas directrices no pueden ser endilgadas a la persona, a la gente número tal. Creo que son temas que tienen que ser revisados desde la dirección y la construcción de la agencia de tránsito y las directrices que se le entregan a la gente. Este es también un tema que tiene que ser mejor trabajado. Nosotros hemos sido muy insistentes en la necesidad de esto, de una autoridad menos permisiva frente a la infracción, una autoridad que también eduque respecto a cambios en los patrones y en la cultura de movilidad y una administración del tránsito en la vía pública que responda al discurso y a la planificación técnica. Cuando se habla de preferencia para el transporte público, en todos los documentos y en todas las declaraciones, esto lamentablemente no se verifica en la calle. Pero sí es bien importante para una administración que entienda mejor estos asuntos, el tener que el agente de tránsito depende de la autoridad municipal. Y esto creo que es un punto a favor que tenemos que seguir procesando y construyendo para lograr que se corrijan estos temas que señalamos. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí en Palabra Suelta. El concejal Carlos Páez Pérez ha estado aquí con nosotros en Palabra Suelta. Le agradecemos a usted la compañía. Pásela bien.